Hola chicos, pues hoy vamos a dedicar este vídeo a la representación de funciones. Este va a ser el primero de varios vídeos donde vamos a representar algunas funciones. La primera con la que vamos a empezar es una función polinómica muy sencillita, pero que tiene características bastante interesantes. En los siguientes vídeos cogeré otros tipos de funciones con los que tendremos otro tipo de características. Así que vamos primero a ver qué es lo que hay que hacer para representar una función, qué es lo que vamos a calcular. Así que vamos a ello. Lo que vamos a estudiar es una función polinómica, x al cubo menos 7x más 6, que son muy sencillitas, lo que pasa es que tienen características muy interesantes. Lo que tenemos que estudiar es lo siguiente. Primero, el dominio de la función. Es importantísimo estudiar correctamente el dominio siempre de las funciones porque nos va a afectar al resto de características. Lo siguiente, los puntos de corte con los ejes, esos puntos por los que vamos a pasar. Luego, el signo de la función puede ser una información bastante interesante. La simetría, par-impar, también. Luego, las asíntotas nos marcan siempre muchas características de la representación. Tenemos verticales, horizontal o oblicua. Podemos tener cualquiera de ellas dependiendo de las funciones. La monotonía, el crecimiento y el decrecimiento, que también querremos conocerlo, y con ellas también calcularemos los extremos relativos, los máximos y los mínimos relativos. Luego también está la curvatura, la concavidad y la convexidad. Por último, los puntos de inflexión será lo último que calculemos, para después coger toda la información y estudiar la representación. Así que vamos a por nuestra función. Calculando el dominio y los puntos de corte con los ejes de esta función. Con respecto al dominio de la función, no hay mucho que decir, ya que al ser una función polinómica tenemos directamente que el dominio es todo R. No hay ningún punto que nos vaya a dar problemas. Con respecto a los puntos de corte con los ejes, al tener dos ejes tenemos que calcular dos partes. Empezamos con los puntos de corte con el eje X, por ejemplo. En este caso lo que tenemos que calcular es f de x igual a 0. De ahí tendremos que calcular la x. Es decir, que en este caso lo que tenemos que coger es x al cubo menos 7x más 6 igualar a 0. Para calcular las raíces de este polinomio, lo que voy a hacer es utilizar Ruffini. Por lo tanto, 1, 0, menos 7 y 6. Y vamos probando. Pruebo con el 1, 1, 1, 1, 1, menos 6 y 0. Por lo tanto ya tengo la primera raíz, me sale 0. Vamos con la segunda y con esa me saldrá también la tercera. Creo que sale con el 2, por lo tanto 1, 2, 3, 6 y 0. Es decir, que de aquí ya tengo mis primeras raíces. Por lo tanto, tendré que los puntos de corte con el eje X serán el 1,0, el 2,0 y de este último tengo el polinomio x más 3 igual a 0, por lo tanto x igual a menos 3. Ahí tengo la raíz, es decir, menos 3,0. Estos serán los puntos de corte con respecto al eje X, que los voy a dejar señalados, ya que luego los vamos a utilizar para la representación. Y me falta nada más los puntos de corte con el eje Y. Vamos a dejarlo señalado bien. Aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. Para calcular los puntos de corte con el eje X, en este caso solo tenemos que hacer x igual a 0. Recordar que al eje X como máximo solo le podemos cortar una vez, por lo tanto solo voy a calcular un punto de corte. Es decir, que aquí estamos calculando f de 0. f de 0 es sustituir en mi polinomio la x por 0. Damos valor. Es decir, 0 al cubo menos 7 por 0 más 6. Es decir, que esto nos sale 6 y ya tenemos el otro punto de corte, el 0,6. Y con esto ya tengo los puntos de corte y el dominio que lo he calculado justo antes. Así que tenemos la primera parte. Signo de la función y las simetrías. Empiezo con el signo. Para estudiar el signo de la función, lo que hacemos es igualar la función a 0, es decir, lo mismo que hemos hecho antes con los puntos de corte con el eje X. De aquí nos salían tres puntos diferentes. X igual a menos 3, también nos salía X igual
a 1 y nos salía el tercer punto x igual a 2. Con esto lo que voy a hacer es, vamos a representar la situación en la recta real. Aquí cogemos la recta real y marco los puntos que he obtenido. Por aquí tenemos el menos 3, por ejemplo, por aquí está el 1 y por aquí está el 2. Estos puntos son los que hacen la función igual a 0. Entonces, en el resto de puntos sabemos que será positiva o negativa. Entonces ya tengo los intervalos donde estudiaré los signos. Para saber el signo de cada uno de los intervalos, lo único que tengo que hacer es tomar valores intermedios. Por ejemplo, aquí f de menos 4, aquí cogeremos f de 0, aquí cogeremos f de 1,5, aquí cogemos f de 3 y estudio los signos. Para ello lo que hay que hacer es ir dando valores. Si cogemos f de menos 4 lo que tenemos que tomar es menos 4 elevado al cubo, menos 7 por menos 4 y más 6. Si hacemos las cuentas, esto nos sale negativo. Por lo tanto, aquí este trozo es negativo. Aquí la función es negativa. En el 0 es muy sencillo, porque al sustituir solo nos sale 6. No pongo la cuenta, por lo tanto, esto es mayor que 0, positivo. Y así seguimos con los siguientes valores. En este nos va a salir negativo, podéis comprobarlo vosotros, y en este último nos va a salir positivo, ¿vale? Hacéis las cuentas sustituyendo la función y os deben de salir esos signos. Recordad que el valor no nos interesa en este caso. Los siguientes son las simetrías, que hay de dos tipos. Entonces vamos a marcarlo esto también, simetrías y signo, que es lo que estamos calculando. Las simetrías he dicho que hay de dos tipos. La primera, simetría par. La simetría par, para comprobar que existe, lo que tenemos que hacer es comprobar que f de x es igual a f de menos x. Vamos a calcularlas. F de x es nuestra función, por lo tanto la pongo sin ningún cambio. X al cubo menos 7x más 6. Y f de menos x es sustituir. Donde pone x pondré menos x, con cuidado con las potencias. Aquí será menos x elevado todo al cubo, luego menos 7 por menos x y por último más 6. Y hacemos las cuentas. Menos x al cubo, número negativo elevado a potencia impar, se conserva negativo. Luego, menos por menos me sale más 7x y luego más 6. Por lo tanto, comparo estas dos funciones y como puedo comprobar, aquí y aquí no tienen el mismo signo y aquí tampoco tienen el mismo signo. Por lo tanto, las funciones son diferentes. Es decir, que f de x es distinto de f de menos x y por lo tanto f no tiene simetría par. Vale, voy a marcar también esto de aquí. Y me queda por último la simetría impar. Vamos a ponerlo bien. Simetría impar. Impar. Vale. Aquí lo único que tenemos que comprobar es si f de menos x, que ya lo he calculado antes, es igual a menos f de x. F de menos x, como decía, ya lo tengo calculado antes, esto es nada más menos x al cubo más 7x y más 6. Y menos f de x es a la función que yo tengo añadirle un menos delante. Por lo tanto, menos, y la función original era x al cubo, menos 7x más 6, y este signo lo que me hace es cambiarme de signo cada uno de los monomios. Es decir, menos x al cubo más 7x y menos 6. En este caso sí me encuentro que las potencias cúbicas coinciden, también las potencias de grado 1, pero sin embargo el término independiente no es el mismo. Por lo tanto, en este caso tengo que tampoco se verifica que f de menos x sea igual a menos f de x. Vamos a ponerlo bien. Menos f de x. Es decir, que aquí son diferentes y por lo tanto f tampoco tiene simetría impar. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de simetría. Vamos a por lo siguiente. Esta función es una función polinómica. Estas funciones nunca tienen asíntotas, pero nosotros vamos a demostrarlo utilizando la teoría de cada una de las funciones. Empezaría primero con las asíntotas verticales. Asíntotas verticales, que sabemos que una función puede tener una, varias o ninguna. En este caso, para comprobar que hay una asíntota vertical, tenemos que encontrar un valor x sub 0 perteneciente a R tal que límite cuando
x tienda a x sub 0 de nuestra función f de x sea igual a más o menos infinito. Es imposible. Cuando demos un valor a la función o una polinómica, nunca se va a ir al infinito. No hay puntos que nos den ese tipo de valores. Por lo tanto, no existe ese x sub 0 y por lo tanto f no tiene asíntotas verticales. Luego, asíntota horizontal. Asíntota horizontal, que tampoco va a tener. Para demostrarlo, lo que tenemos que calcular es el límite cuando x tiende a más o menos infinito de nuestra función. Voy a ponerla en este caso, x al cubo menos 7x más 6. Y esto nos tiene que dar un valor numérico, es decir, aquí una constante. En este caso, si sustituimos, el monomio de mayor grado es x al cubo y estoy sustituyendo el más infinito. Número positivo elevado a potencia impar se mantiene positivo y más infinito elevado al cubo sigue siendo infinito. Por lo tanto, tampoco tiene asíntota horizontal, me tiene que haber salido un número. Y por último, con la asíntota oblicua, sus ecuaciones son siempre de la forma y igual a mx más n, donde tenemos que calcular la m, que siempre es igual al límite cuando x tiende a más o menos infinito, estudio solo el más infinito, de f de x partido x. Y la n es igual al límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos mx, donde la habré calculado anteriormente. Si calculamos aquí, esto es límite cuando x tiende a más infinito de mi polinomio x al cubo menos 7x más 6, todo dividido entre x. Esto es una indeterminación del tipo infinito partido infinito. Nos quedamos con los monomios de mayor grado para estudiar. Como el monomio del numerador es mayor que el del denominador, directamente tengo que esto se va a más infinito. Como ya me sale más infinito, ya tengo que esta función tampoco tiene asíntota oblicua. Esto me tenía que haber salido un número para la pendiente. Por lo tanto, esta función, como habíamos dicho, no tiene ningún tipo de asíntota. Así que vamos a por lo siguiente. Es decir, el crecimiento y el decrecimiento de la función y los extremos relativos, es decir, los máximos y los mínimos. Empezamos primero con la monotonía, el crecimiento y el decrecimiento. Para ello lo que tengo que hacer es coger mi función y derivarla. Como es una función polinómica, muy sencillita. En este caso nos queda 3x al cuadrado menos 7. Y lo siguiente que hacemos es igualarla a 0 para calcular los posibles extremos relativos. En este caso, una ecuación de segundo grado incompleta que puedo despejar. Es decir, 3x al cuadrado es igual a 7, por lo tanto, x al cuadrado es igual a 7 tercios, y de aquí lo que tengo es que x es igual a más menos raíz de 7 tercios. Es decir, más menos 1,53 aproximadamente. Esto de aquí van a ser los dos posibles extremos relativos. ¿Cómo lo compruebo? En este caso lo que voy a hacer es representar la recta real igual que hicimos antes con el signo de la función y marco los dos puntos que he obtenido. Los voy a poner exactos, menos raíz de 7 tercios y más raíz de 7 tercios. En estos puntos yo sé que la derivada se hace 0, por lo tanto aquí la función tiene pendiente horizontal. Por lo tanto ni crece ni decrece. Y sin embargo, en el resto de puntos de los intervalos que he obtenido, ya sé que o es creciente o es decreciente. No marco más puntos porque en cuanto a dominio no he tenido problemas. Lo que vamos a hacer es coger valores intermedios en estos tres intervalos y estudiar sus signos. Es decir, que en este caso voy a coger, por ejemplo, f' de menos 2, en este voy a coger f' de 0 y en este último voy a coger f' de 2. Valores dentro de los intervalos. Podría haber cogido cualquiera que estuviera dentro de los intervalos. Y sustituimos en la derivada. Voy a sustituir en la derivada, es decir, aquí, justo antes de igualar a 0. Esta de aquí. Y sustituimos. En el primero me queda 3 por menos 2 al cuadrado menos 7, es decir, menos 2 al cuadrado 4, por 3 me sale 12 y menos 7 lo que me interesa es que me sale positivo. Aquí la función es positiva, eso quiere decir que es creciente. En el 0 es muy sencillo, lo único que tengo que hacer es 3 por 0 al cuadrado
menos 7, y esto lo que me interesa es que me sale directamente menos 7, es decir, negativo. Negativo, en este intervalo la función es decreciente. Y por último, en el 2, que me sale la misma cuenta que antes, 3 por 2 al cuadrado menos 7, es decir, otra vez 12 menos 7, lo que me interesa es que es mayor que 0, por lo tanto positiva y función creciente. Sacamos conclusiones. F es creciente en el primer intervalo, menos infinito, raíz de 7 tercios, unión, y en el último intervalo, raíz de 7 tercios y más infinito. Ahí es creciente. Y luego f es decreciente en el segundo intervalo, en menos raíz de 7 tercios, raíz de 7 tercios. ¿Vale? Y además lo que he obtenido, voy a separarlo por aquí, es que x igual a menos raíz de 7 tercios es un máximo relativo, vamos a ponerlo bien, ahí, máximo relativo, ya que la función en este punto pasa de ser creciente a ser decreciente, y x igual a raíz de 7 tercios es un mínimo relativo, ya que en esta función, en este punto, la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Estos puntos voy a tener que representarlos posteriormente en la gráfica, por lo tanto necesito sus coordenadas y. Para calcular las coordenadas y, sustituyo en la función original, ¿vale? Y ya tengo hechas las cuentas. En el primero tenemos menos raíz de 7 tercios. Su coordenada y era, a ver que la tengo por aquí, es es 13,13. Este punto es un máximo y el otro punto, que es el raíz de 7 tercios, y la coordenada y me sale menos 1,53. Este de aquí es el mínimo. Por lo tanto, estos dos puntos también los recuadro, porque el primero tengo que es un máximo relativo y el segundo es un mínimo relativo. Y ya tenemos la información de la monotonía y los extremos relativos. La curvatura y los puntos de inflexión. Para calcular la curvatura, lo primero que necesito es la derivada segunda. Nosotros hemos visto antes que la derivada primera era 3x al cuadrado menos 7. Derivando esta derivada, tengo la derivada segunda. En este caso me sale 6x nada más. Igual que hicimos antes para la monotonía y los extremos relativos, igualamos a 0. Esta es una ecuación muy sencilla, de aquí tendría nada más que x es igual a 0 partido 6, por lo tanto x igual a 0. Esto de aquí es un posible punto de inflexión. Además ya lo habíamos calculado antes en los puntos de corte y nos salía que este punto era precisamente el 0,6. Por lo tanto ya sé las coordenadas de este punto. Para estudiar si es un punto de inflexión, lo único que tengo que hacer es, igual que antes, poner la recta real. En esta recta real pondríamos los puntos problemáticos del dominio, no hay ninguno por ser función polinómica, y marcamos los posibles puntos de inflexión, en este caso el 0. De aquí ya tengo, en este caso, mis dos intervalos, que serían desde el menos infinito hasta el 0 y desde el 0 hasta el más infinito. Aquí tengo que estudiar la curvatura. Para ello lo que vamos a hacer, igual que hicimos antes, es dar valores intermedios. F segunda, por ejemplo, de menos 1, y F segunda, en este lado, por ejemplo, vamos a poner de 2, ¿vale? Para que no veamos que siempre son los mismos. Y lo que hacemos es sustituir en la derivada segunda, justo antes de igualar a 0. Es decir, sustituyo a aquí. Y en este caso es muy sencillo, porque no sale en la primera, sigo debajo a 6 por menos 1, esto nos sale menos 6, por lo tanto negativo. Y en la segunda lo que tenemos es 6 por 2, que me queda 12, lo que me interesa es que es positivo. Cuando la función, la derivada segunda, es negativa, lo que tenemos es que la función es convexa, y cuando la función, la derivada segunda, es positiva, lo que tenemos es que la función es cóncava. Y ya tenemos que le pasa a esta función. F es convexa en el intervalo menos infinito, 0, f es cóncava
en el intervalo 0, más infinito, y además lo pongo aquí debajo, que x igual a 0 es un punto de inflexión. ¿Por qué es un punto de inflexión? Porque cuando pasamos por el punto, cuando estamos pasando por él, lo que ocurre es que cambia la curvatura. En este caso pasa de convexa a cóncava, ¿vale? Y vamos a terminar de escribirlo aquí abajo, es un punto de inflexión. Igual que antes, voy a necesitar las dos coordenadas de este punto. Como ya os dije, es precisamente uno de los que calculamos en los puntos de corte, y sustituyendo en f de x el 0, nos salía que la y valía 6. Por lo tanto, el punto de inflexión es exactamente el 0,6, que lo voy a necesitar para la representación. Y ya tenemos otra parte más. Vamos a por lo último, que es la representación. Lo primero que tenemos que hacer es recopilar toda la información que hemos sacado del problema. En este caso yo os he puesto los puntos de corte, que eran 1,0, 2,0, menos 3,0 y 0,6, que además ya lo he marcado aquí, es un punto de inflexión. Y por otro, teníamos los extremos relativos, que eran un máximo, el menos 1,53, 13,13, y un mínimo relativo, que es el 1,53 menos 1,53. Luego, no teníamos nada más, no había asíntotas, por lo tanto no las he marcado. En este caso la escala la he escogido de esta forma, ya que puedo espaciar un poco más el eje X que el eje Y, ya que tengo que llegar hasta el 13. Vamos a marcar nuestros puntos. Primero los puntos de corte, tengo el 1,0, que está ahí. Luego también tenemos el 2,0, que estaría ahí abajo, y luego el menos 3,0. Esos son los puntos de corte con el eje X, que ya lo tengo marcado. Y luego, además, con el eje Y solo tenemos el 0,6, por lo tanto estaría aquí arriba. Ese punto, además, en él cambiaré la curvatura cuando pase en la representación. Luego, además, teníamos el máximo y el mínimo relativo. El máximo relativo es en el menos 1,53 por aquí hasta el 13,13. Tengo que subir más o menos por la mitad. Es decir, este será aquí, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Y luego el 1,53 aquí por la mitad hasta el menos 1,53. Un poquito por encima de la mitad. Es decir, que lo tendremos más o menos por ahí. Y ahí ya tengo mis dos puntos. El máximo, que está aquí arriba, y el mínimo, que más o menos lo tengo aquí abajo. Este será el punto más alto en este entorno y este será el punto más bajo en este entorno. A partir de aquí ya me ciño a lo que me decían los intervalos de crecimiento y decrecimiento y de curvatura. En los intervalos de crecimiento y decrecimiento, la monotonía tenía que desde el menos infinito hasta el menos 1,53 mi función es creciente, por lo tanto la dibujaré creciente hasta llegar a este máximo. Es decir, que más o menos haremos una cosa así, ahí, y la voy haciendo, si os dais cuenta, convexa, que me coincide con la curvatura. Luego, tengo que hacer la decreciente hasta llegar al 1,53. Y en este caso la haré haciendo la convexa hasta llegar al 0, donde tiene que hacerse cóncava. Si os dais cuenta, ahí llego convexa y a partir de aquí empiezo a hacer una función cóncava. ¿Vale? Voy uniendo más o menos, ahí poquito a poco. Y este ya es el mínimo y aquí ya tengo que hacer la función creciente, ¿vale? Vamos curvando y ya la función es creciente. Y ya más o menos ahí tenemos nuestra función representada, ¿vale? Esta era sencilla porque era una función polinómica, solo teníamos información de máximos y mínimos, puntos de corte, y luego ya la monotonía y la curvatura. No había asíntotas, por lo tanto no teníamos que representarla. En próximos vídeos os traeré funciones racionales que nos dan otro tipo de información y sus representaciones son bastante diferentes. Así que os espero en el siguiente vídeo.